La serie se titula Nacidos para multiplicarnos. Nacidos para multiplicarnos. Y la lección de hoy la hemos titulado particularmente El poder de Dios para comunicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces estamos diciendo nacidos para multiplicarnos y hablaremos de el poder de Dios para comunicar el Evangelio. Entonces, vea que hay un poder. Dios está dando un poder específico que es el que va a servir para poder comunicar el Evangelio. Lo que quisiéramos primero es que nos ubiquemos en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Hechos y que podamos ver qué pasó aquí. Nos vamos a dedicar a un versículo, pero no podríamos hacerlo sin que veamos un poquito el contexto, ¿verdad? Y el contexto se compone en este caso de lo que está antes de ese versículo y lo que está después. Vamos a leer, dice el versículo 6, leo para ustedes. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto lo conocemos como la ascensión del Señor Jesucristo. Y vean qué interesante que justo antes de que Él se vaya, deja este mensaje que es el que vamos a estudiar hoy. Y después, a ojos de ellos, es decir, mientras los testigos presenciales estaban allí, el Señor Jesús se despega del suelo y comienza a elevarse. Qué sorpresa más tremenda ha de haber sido para los discípulos del Señor, ¿verdad? Porque recuerden que aquí está hablando Jesús resucitado. Aquí no está hablando Jesús humano, sino el Señor Jesús una vez que resucitó. Y ahora Él se va para el cielo, pero deja un mensaje de esperanza y deja una misión. Y para cumplir la misión, Él dice cómo es que va a ser hecho, ¿verdad? Y eso es lo que queremos estudiar. Vamos a dedicarnos especialmente al versículo 8. A ese es el versículo que nos vamos a dedicar en esta enseñanza que otra vez se titula El poder de Dios para compartir el Evangelio. El poder de Dios para compartir el Evangelio. Ubiquémonos hacia el versículo 8 entonces. Ya le dije un poquito de qué es lo que se está tratando el capítulo, qué es lo que está pasando allí. Y ahora vamos a adentrarnos en esto. ¿A qué nos vamos a dedicar primero? Primer punto, pero. Siempre que usted se encuentre este tipo de palabras en los versículos, préstele atención. Aquí hay un pero. ¿Qué es lo que quiere decir ese pero? Quiere decir, hey, deténgase y dele vuelta a la cuestión, porque hay algo que usted no ha comprendido bien y ahora necesita comprenderlo mejor. En este caso, los discípulos están interesados en saber: Señor Jesús, ¿ya usted murió? ¿Ya usted resucitó? Muy posiblemente lo que sigue es que usted sea rey, porque Israel espera un rey semejante al rey Salomón, pero con muchísima mayor gloria, y ese es usted. Y entonces los discípulos dicen: claro, ya viene el momento de reinar, ¿verdad? Viene el momento de reinar. Y el Señor Jesús les aclara: no es el tiempo de estar preguntándose cuáles son los planes de Dios para Israel. No es el tiempo
para la restauración del reino de Israel. No es el tiempo para pensar en grandeza, para pensar en riqueza, para pensar en una gran nación gobernada por el mejor de todos los reyes, nuestro Señor Jesús, y al resto de los presidentes de las otras naciones asistiendo y viendo cómo ese rey superior reina sobre los demás. Entonces dice, no es el tiempo, no es el tiempo. Entonces luego dice, pero ahora sí viene otro tiempo, ¿verdad? Viene otro tiempo. Ese pero, entonces lo vamos a poner como nuestro primer punto y le vamos a poner allí, el poder de Dios está por encima de todo. ¿Por qué nos interesa saber que el poder de Dios está por encima de todo? Bueno, por una razón bastante sencilla. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿cómo hago yo para hablarle a otra persona acerca del Señor Jesús? ¿Cómo consigo el hecho de bajar mis temores, de eliminar mis preocupaciones, de concentrarme en que la salvación de esta persona es lo más importante? Entonces recuerdo, no, yo tengo un poder que está por encima de las circunstancias. Y ese pero nos recuerda eso, ¿verdad? Ese pero nos recuerda eso, nos recuerda que ese poder del que estamos hablando esta tarde es un poder dado por Dios que está por encima de las otras cosas. Ahora, también nos recuerda otra cuestión. Nos recuerda que nosotros no debiéramos estar como los discípulos de aquel entonces, tan concentrados en otras cuestiones, sino más bien estar concentrados en el Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje que les dio en ese tiempo el Señor fue, ya no se concentren más en las cosas propias del momento, empiecen a concentrarse en que tengo una misión para ustedes. Como cristianos tenemos que estar iguales. ¿Es eso sencillo? Definitivamente no. Analícelo. Nosotros vivimos en un mundo que, de acuerdo a Efesios capítulo 2, tiene una corriente. Siempre le digo eso. Recuerde la corriente como de un río, ¿verdad? Pero un río muy fuerte. Es una corriente que jala con mucha fuerza. Es la corriente de este mundo. Y esa corriente te mueve. Por ejemplo, te mueve a descuidar los ejercicios espirituales de la oración y la lectura bíblica. Te mueve a descuidar el servicio al Señor. Y te moviliza a otras cosas propias del mundo. Entonces el Señor Jesús dice, ¿pero qué? Pero hay algo más importante. Pero hay algo, una buena noticia. Pero usted no tiene que quedarse con ese estilo de vida. Esa fue la comunicación para los discípulos en aquel entonces y también lo es para nosotros. El poder de Dios, número uno, está por encima de todas las cosas. ¿Por qué le recuerdo esto nomás arrancando? Porque de repente, cuando avancemos con esta enseñanza, usted va a tener que recordarlo. Ah, sí es cierto, pero el poder de Dios está por encima de todas las cosas. El poder de Dios está por encima de todas las cosas. Veamos lo que sigue. Dice, pero recibiréis poder. Ahora vamos a detenernos ahí. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Entonces, si vamos a decir que nuestro segundo punto en esta noche, si bien dijimos en el primero que el poder de Dios está por encima de todas las cosas, ahora vamos a decir que el poder es el poder de Dios. El poder es el poder de Dios. Ese es nuestro segundo punto. No solo está por encima de todas las cosas el poder, sino que el poder del que estamos hablando es el poder de Dios. Ahora, el Señor Jesús pudo haber dicho otras cosas, ¿no? Pero recibiréis herencias, pero recibiréis dinero, pero recibiréis renombre. Pero el Señor Jesús no prometió darles nada de eso. Ninguna de esas cosas prometió en este momento del tiempo darlas. Dice, bueno, llegará un momento cuando nos toque, estar con Él, y entonces allí será el tiempo para poder decir, bueno, ahora sí, voy a disfrutar con el Señor. Pero en este momento, mientras estamos en la tierra, lo que ocupamos es su poder. ¿Ve qué interesante? Recibiréis
poder. Lo que ocupamos es el poder. Aquí valga la pena decir cuántas veces nosotros creemos que lo que se ocupa es talento. No. Creemos que lo que se ocupa es tener ciertas destrezas. Tampoco. Si hay algo por lo que cada cristiano, hablando del evangelio, tiene que pedir, es por el poder de Dios. Siempre que vaya a hacer cualquier cosa que usted vaya a hacer, pida el poder de Dios. Poder de Dios para enseñar, poder de Dios para hablar, poder de Dios para hacer lo que sea. A veces nosotros, muy habituados a una forma de iglesia, pensamos, bueno, tengo que tener el poder de Dios cuando voy a la iglesia para tocar la música. Tengo que tener el poder de Dios para predicar el evangelio si soy predicador. Para enseñar a los niños si soy maestro o maestra. Pero después de que ya salgo de la iglesia, es como que ya no ocupar el poder de Dios. Ya no lo ocupo, lo voy a ocupar otra vez cuando vuelva a la iglesia la siguiente semana. No es así. No es así. El poder de Dios debe estar dispuesto en nosotros todo el tiempo. Y ahorita le voy a explicar por qué. Todo el tiempo, ¿para qué? Para que seamos algo que Él va a pedir aquí. Seamos testigos. Ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo. Entonces, de todo lo que el Señor pudo escoger darle a los suyos, dice lo que les voy a dar es poder. Vamos a seguir viendo. Dice después, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está nuestro tercer punto. El poder es el poder del Espíritu Santo. El poder es el poder del Espíritu Santo. Un poder que es de Dios, un poder que es prioritario, está por encima de cualquier cosa. Y ahora estamos diciendo que ese poder se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Cuando las personas venimos a los pies del Señor Jesucristo, eso nos dice Efesios 1, 13 y 14, dice que después de que escuchamos el Evangelio, la palabra de salvación, y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras, el principio, el inicio de nuestra redención adquirida. Es decir, de nuestra herencia, lo que el Señor nos ha dado para el futuro. Entonces nos da una pequeña probadita, digo yo, una pequeña probadita. Esa pequeña probadita es el Espíritu Santo. Si usted ya tiene a Jesús como Salvador, entonces ya usted tiene el poder de Dios viviendo en usted. Si una persona no tiene a Jesús, esa persona podría decir, yo no tengo el poder de Dios para predicar su evangelio. Y así hay muchos, de hecho, falsos profetas. Pero aquel que ya tiene al Señor Jesucristo, tiene el poder de Dios para transmitir el mensaje de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces, si usted dijera, yo ocupo que haya una manifestación extraordinaria para poder yo hablarle a otro acerca de Cristo. No, en realidad usted está esperando algo que no es bíblico. Porque ya la Biblia le dio a usted lo que usted ocupa. Ya le dio el Espíritu Santo. Lo que ahora usted debe tener es el deseo de obedecer lo que Dios le ha dado, de obedecer lo que Dios le ha pedido para que lo que Dios le ha dado usted lo ponga en acción. ¿Es un poder para qué? Sigamos leyendo. Mire que aquí dice para qué es ese poder, ¿verdad? Dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien ha dicho que la mención de diferentes lugares es como para que uno se haga una idea de cómo debería expandirse el servicio de uno en la proclamación del Evangelio. Por eso piensan, bueno, testigos en Jerusalén, ese era el lugar inmediato donde ellos estaban. En toda Judea, los lugares un poquito más alejados, pero también cercanos a Jerusalén. Y luego de eso dice, extiéndase un poquito más y llegue a Samaria, un poquito más largo, ¿verdad? En mi distrito, en mi cantón, en mi provincia, en mi país, en mi continente y en el resto del mundo. O sea, la palabra de Dios lo que está diciendo es que hasta lo último de la tierra. Quizás pensaríamos las selvas vírgenes, tal vez pensaríamos las islas, quizás pensaríamos en lugares remotos donde se hace difícil sostener la vida. Y se dice, hasta ahí tiene que llegar. ¿Cómo va a llegar la palabra de Dios? Va a llegar a través de sus testigos.
¿Ve? Porque dice aquí, me seréis testigos. Ese es el cuarto punto. El cuarto punto es poder para ser un testigo que hable. Que hable. Un testigo, ¿qué quiere decir? Un testigo es alguien que puede dar testimonio de. Pasó tal evento por su casa y llegan los policías y tocan su puerta. Anoche pasó tal cosa aquí al frente de su casa. ¿Usted vio algo? Y digamos, usted dice, sí, yo vi todo lo que pasó. Yo sé quiénes son los implicados y sé lo que hicieron. La siguiente pregunta es, ¿sería usted testigo en esta causa? Es decir, ¿va usted a ir a contar lo que pasó al juzgado? Usted puede decir, no voy a ser testigo. Vi, pero no voy a ir a dar testimonio de lo que yo vi. Pero aquí, en este caso, nosotros no podemos ser ese tipo de testigos, sino más bien, como dirá después la palabra de Dios en Primera de Juan, Pedro también lo menciona, dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os predicamos. Entonces, él dice, yo vi al Señor Jesús, yo vi las cosas que él hacía, yo lo vi resucitar. ¿Cómo no voy a ser un testigo de él? Bueno, nosotros igual. Yo vi al Señor Jesús salvarme, colocar el Espíritu Santo de él en mí. Y ahora yo voy a ser un testigo del cambio que él ha hecho en mi vida a otras personas. Y les voy a explicar que el cambio no vino porque yo lo procuré, sino que más bien el cambio vino porque Él me cambió, me dio vida eterna. Tengo una nueva vida. Soy un testigo. ¿Dónde voy a testiguar? Donde Él me lleve. Donde Él me lleve. Hay cristianos que se sienten como menos, porque dicen, es que a mí me dejó, como quien dice, en mi Jerusalén. Aquí como en la localidad nada más. En cambio veo otros que sí los llevó allá a ser misioneros, evangelistas, andan por todo el mundo. No nos toca a nosotros eso. A nosotros nos toca nada más hacer nuestro trabajo. Si el Señor nos quiere llevar más allá de nuestras fronteras, pues honrado sea Él con nuestro trabajo. Pero donde estamos hoy día, tenemos que ser testigos de lo que ha pasado en nosotros. ¿Ve qué importante ese punto que le estoy dando? O sea, no le estoy diciendo, vaya, haga prosélitos, o también llamados discípulos de una religión. No, Dios no le está pidiendo eso, yo. El Señor Jesús no le está diciendo a los discípulos, quiero que se armen unas cuantas sectas y que hagan muchos que pertenezcan a la secta. No, está diciendo, vaya y atestigue del poder de Dios por medio de su evangelio. Que el Señor Jesús vino a esta tierra, que vivió santamente, que murió y resucitó y que le puede salvar a usted. Y que si usted le tiene vida eterna. Vaya y dígale eso a todo el mundo. Que lo que pasó con usted, pase con las demás personas. Señor, me siento muy solo, ¿qué voy a hacer? Y él dice, te voy a dar poder. Te voy a dar poder. Te voy a dar poder. ¿Dónde lleva el poder? Yo tuve una anécdota una vez cuando yo vivía en el hospital. Me arrimé a una ancianita que estaba sola, pero estaba muy mal, se veía escamosa, toda fea. Y yo empecé a hablarle del amor del Señor. Amén. Solito, porque yo visitaba así los hospitales. Y empecé, y por último leí un besito en la frente y oré por ella y ese todo así, y yo tenía la lágrima. Pero me había una familia, hermanos, que estaba viéndome en la condición de que estaba fea viejita y a mí no me importaba. Estaba mostrándole el amor. Me llamaron, hermano, a aceptar a Cristo, toda la familia, todos estaban rodeando, hermano. Y yo, como Dios, a veces, por un pequeño detalle que uno haga, gana uno. Vea como el apóstol cuando llegó y tuvo el primer discurso, hermano, fueron miles los que y la gente, como este hombre, con esas palabras. Con esas palabras que sacó, este hombre, sabemos de quién es y no tiene letras, no tiene letras. Estudio. Y el poder de Dios manifestado. Amén. Sí. Y vea qué importante. Pablo también dijo en algún momento, todo lo que tengo lo tengo por basura. Y el hombre muy estudiado. Y él dice, con tal de conocer y alcanzar ese conocimiento acerca del Señor Jesús. ¿Qué estaba él diciendo? Quiero depender solo del poder de Dios y no quiero depender de mi propio conocimiento, de mis propias estrategias, nada. Solo quiero el poder de Dios. Y el poder de Dios es lo único que necesitamos, honestamente hablando. Nada más. Es lo único que necesitamos.
Tenemos que animarnos. La idea de esta nueva serie es que nos animemos. Nos animemos a saber que como testigos no podemos callar. Yo le tengo un reto a usted y a los que nos ven también por el internet. Le tengo un reto. Pídale a Dios un alma. Dice, yo no soy pastor de los que gana almas regularmente. Yo difícilmente le hablaría a alguien de Jesús. Yo normalmente no lo hago. Le voy a poner ese reto, pídaselo a Dios específicamente. Dígale, bueno Dios, casi véalo como una tarea de esta nueva serie. Y usted diga, nos han pedido como tarea, pedirle Señor a usted que nos abra puertas para poder testificarle a una persona. Eso es lo único que usted tiene que hacer. El resto, déjeselo a Dios. Que usted va a ver que no solo le va a dar a esa persona o personas para que les hable de Cristo, sino que le va a dar las palabras, le va a dar de su poder para hacerlo, y usted se va a sentir muy bien cuando lo haga. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo lo que Él pidió que hiciésemos, ¿verdad? Vea que Él no pidió nada más, ¿verdad? Sí, Él dice, Él no pidió nada más. Él no dijo, por cierto, antes de irme ahí, mientras iba ascendiendo, ¿verdad? Y también recuerden, nada. Van a recibir poder, y van a ir y me van a hacer testigos. ¿Y qué más, Señor? Nada más. Tal vez el Señor les hizo así apenas. Y ya la nube lo tapó y listo, ya, no lo vieron más, ¿verdad? Y tal vez discutían entre ellos, pero es que no habló nada más de qué íbamos a hacer, si nombramos otro apóstol o no lo nombramos, tampoco dijo si vamos a formar más iglesias, tampoco ordenó quién va a quedar en lugar, nada más, muévase y yo le voy a dar las instrucciones. El cambio después de que vino la llenura del Espíritu Santo. Absolutamente. Las personas empezaron a hacer perseguidas porque ya perdían por donde iban. Donde iban dejando la palabra por todos lados. Llevaban el evangelio. Y nosotros no estamos siendo perseguidos. Y tenemos más opciones. Recuerde siempre algo, a usted y a mí no se nos pide convertir a nadie, no podemos. A usted y a mí se nos pide ser testigos. Se nos pide hablar. Que cuando la gente pregunta, ¿por qué usted tal cosa? Porque yo soy cristiano. Porque yo creo en Jesús. Porque yo vivo con Jesús en mi vida. Y por eso es que Él me ha cambiado. Y me encantaría que usted también pudiese ser cambiado por el poder del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más. Yo no ocupo mucha teología para hacer eso. Ocupo nada más comunicar que Jesús es el Salvador del mundo. Nada más. Le animo. Entonces, en resumen, a ver si se acuerdan de los 4 puntos. ¿El poder es de quién? Dijimos en el primer punto. El poder es el poder de Dios, ¿verdad? Dijimos el poder de Dios, que es un poder prioritario. Dijimos de segundo, ¿verdad? Y dijimos que es un poder manifestado por el Espíritu Santo. Eso fue lo tercero. Y lo cuarto dijimos que es un poder que nosotros tenemos para ser testigos. Sea un buen testigo, cuente con detalle lo que el Señor ha hecho en su vida y deje que el Dios haga el resto con lo que usted va a contar. Cuente cómo Dios le ha transformado, cuente qué fue lo que Él hizo con usted y entonces deje que el Señor trabaje. Otra vez, usted no ocupa ser un teólogo, no ocupa ser una teóloga para lograr eso. Ocupa nada más saber que Jesús murió por usted, porque usted es pecador. Y si usted le recibe como Salvador, tiene vida eterna. Nada más, luego vamos a empezar a ver las bases bíblicas. Aquí ya tiene un versículo. Luego vamos a ver las bases bíblicas. Sea un buen testigo.